Bueno, ya vimos las configuraciones de los RAID de discos, por lo menos las más convencionales, ¿verdad? Ahora pues les voy a mostrar a ustedes algunas cuestiones en cuanto a la parte de configuraciones aquí desde el Virtual. Para poder trabajar esto, pues yo les había mencionado que tenemos que, bueno, puedo virtualizar mi sistema operativo y puedo venir y agregarle discos duros virtuales. Aquí los discos duros o la capacidad de los discos duros pues dependerá del espacio que ustedes tengan. Para hacer la práctica como tal, pues el tamaño de los discos duros puede ser pequeño, puede ser de 5 gigabytes, por lo menos, pero tratemos la manera que los discos duros como tal, pues tengan el mismo tamaño para aprovechar su rendimiento y también para aprovechar todo el espacio que tengo. Yo acá tengo generados 3 discos de 10 gigabytes, ¿verdad? Entonces, esto pues ustedes lo pueden agregar, crean su sistema operativo normal y en la parte de configuraciones, en la parte de almacenamiento, pues ustedes agregan en esta parte los discos como tal. Aquí pues me va a permitir agregar 3 unidades a más, ¿verdad? Ahora, si yo quisiera agregar alguna otra extra, entonces yo necesito agregar otro controlador, ¿verdad? Entonces acá yo ya tengo lleno mi espacio respectivo para esta configuración. Y ahí tengo los 3 discos agregados. Esto me va a permitir a mí pues poder trabajar con lo que es las configuraciones respectivas. Aquí, por ejemplo, tengo otras 2 máquinas virtualizadas. Tengo otra máquina con el Windows 10, pero este solo tiene un disco duro. Entonces, hagan de cuentas que ustedes virtualizan un Windows 10, se van a la parte de almacenamiento y en la parte de acá agregan ustedes los discos duros. Aquí pueden agregar los 3 discos duros mínimos necesarios, ¿verdad? Simplemente hacen clic acá, le coloquen el nombre de su volumen, le dan un espacio respectivo y listo. Si quisieran ustedes agregar un nuevo controlador de almacenamiento, lo hacen acá, ¿verdad? Este controlador de almacenamiento pues también les permite trabajar con tipos de discos SATA en su momento. Y pues ya les permite definir si es un disco convencional, un hard disco, un disco en este caso SD, ¿verdad? Un SSD, uno de estado sólido. Entonces, por ejemplo, le dan clic acá, ustedes pueden ver ahí, pueden hacer una búsqueda. Bueno, aquí pues yo ya tengo, si se dan cuenta, tengo diferentes discos agregados, pero yo voy a crear uno. Necesito crear una imagen de disco nueva, entonces le damos en crear uno nuevo para poderlo ir agregando, ¿verdad? No lo voy a agregar en este momento por el espacio que tengo, pero como les digo, ustedes pueden agregar acá sus unidades de discos para hacer esta práctica sin ningún problema. Y si quieren agregar una controladora, lo hacen desde acá, ¿verdad? Y entonces acá ustedes vienen y definen el tipo de controladora, en este caso, que ustedes necesitan, ¿verdad? O pueden agregar en este caso una conexión de almacenamiento también, ¿verdad? Entonces aquí si es unidad óptica o si es de disco duro. Entonces puedo agregar una controladora como externa, pero también puedo agregar una unidad interna, una de disco duro. Le damos clic acá y entonces ya vuelve a aparecer esto, entonces ustedes ya añaden la controladora, ¿verdad? Bueno, yo tengo acá un servidor, tengo un Windows Server ejecutándose, que es lo que les acabo de mostrar en pantalla. Y en este caso, ahí pues les voy a ir explicando con administración de discos. Una ventaja de este Windows Server es que
tiene mucho parecido con Windows 10. A diferencia, bueno, este dice que va a vencer la licencia. Esta es una versión de prueba de 6 meses, ya pasó su tiempo prudencial. Pero esto pues es muy útil para todo lo que tiene que ver con el manejo del sistema operativo del servidor en este caso. Este es el administrador como tal, ¿verdad? Entonces, yo puedo venir y en este caso manejar todo lo que tiene que ver con volúmenes. Aquí tengo un RAID 5 específico, ¿verdad? Ya tengo un RAID 5 especificado acá. Entonces, desde el servidor lo puedo trabajar desde el administrador del servidor o lo puedo trabajar también dándole clic derecho acá e irme a la parte de administración de discos. Entonces, como yo les digo a ustedes, ustedes pueden venir y trabajar estas configuraciones con Windows 10 normal. No hay necesidad de que tengan ustedes un servidor. Entonces, acá, si ustedes pueden observar, tengo aquí mis 3 unidades virtuales. Disco 1, 2 y 3 están con un color como agua, digámoslo así. Y resulta que aquí yo tengo vinculados todos estos a un RAID 5. Entonces, cuando yo lo miro desde mi explorador, ¿verdad? Me voy aquí a la parte de equipo, resulta que vean, si yo tengo 3 discos unidos, 3 de 10, debería ser el espacio total de almacenamiento 30 GB. Pero como está usando un disco para la tolerancia a fallos, entonces me deja 2 discos para uso convencional y hay un tercero que está siendo utilizado para el respaldo respectivo. Vean, aquí tengo 2 archivos, una carpeta y un documento. Entonces, ese documento y ese archivo, pues, tienen su respaldo en el otro disco que aquí, pues, no se ve. Y es lo que está aquí, ¿verdad? Entonces, en su momento, vean, pues tengo acá, vamos a correr esto un poquito. Tengo acá mi disco 0, es el que tiene el sistema como tal, y mis 3 discos que estoy utilizando para armar el RAID 5. Yo le puedo dar clic derecho acá y puedo eliminar el volumen, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si elimino el volumen? Entonces, ahí, vean, me tira el mensajito. Si elimina este volumen, se borrarán todos los datos en él. Hago una copia de seguridad de todos los datos que desee conservar antes de eliminar el volumen. Aquí pues tengo que hacer esto. Tengo que hacer esto porque resulta que tengo que eliminar, en este caso, vean, solo la opción de eliminarte. Tengo que venir y eliminar el RAID 5, ¿verdad? Entonces le vamos a dar que sí. Y vean lo que va a pasar. Ahí ya me volvió a dejar los volúmenes a como estaban, no asignados. Entonces, esto pasa como cuando nosotros conectamos un nuevo disco duro. Nosotros venimos, conectamos un nuevo disco duro y nos va a aparecer como no asignado. Nos tenemos que meter aquí al administrador de discos para poderlo asignar. Porque vean, si me voy al explorador, ahora no me aparece nada. Aunque yo le dé F5, yo lo esté actualizando, no pasa nada. Bueno, vamos a probar las configuraciones. En este caso, tengo 2 opciones. Vean, ahora sí se me habilitan todas estas. Se me habilita el nuevo volumen distribuido, seccionado, reflejado, el RAID 5. Tengo la opción de convertir en disco GPT, pero normalmente la configuración de estos pues, están en RBM. ¿Por qué? Porque mis discos duros no sobrepasan los 2 terabytes, por ejemplo. Entonces, si me voy aquí, si ustedes ven acá, vamos a actualizar esto también. Aquí lo voy a actualizar porque aquí ya se desvinculó el RAID 5, ¿verdad? Entonces, si me voy a la parte de discos, vean, aquí ya me aparecen los 3 discos, pero vean, el formato es MBR. Y ese formato MBR se utiliza normalmente cuando las configuraciones o los tamaños de nuestros discos no sobrepasen los 2 teras.
Cuando el almacenamiento en cuanto a los discos sobrepase los 2 teras, entonces ahí sí ya nos conviene utilizar el formato GPT, ¿verdad? Entonces, ese se utiliza normalmente cuando los volúmenes de información son bastante elevados o bastante grandes. Vamos a ir probando estos. Veamos, vamos a crear, en este caso, un nuevo volumen distribuido. Para poder crear estos volúmenes, pues en primer lugar, si yo le doy nuevo volumen simple, vean, si yo le doy clic a nuevo volumen simple, le doy siguiente, siguiente, siguiente aquí. NTF, el nombre del volumen lo voy a dejar sin nombre ahorita. Le voy a dar finalizar. Esto, cuando yo agrego el nuevo volumen y me voy al explorador, ya me aparece el nuevo disco ahí, el nuevo volumen E, ¿verdad? Y ya lo puedo utilizar para almacenamiento normal. Esto es lo que hacemos cuando conectamos un disco duro, ¿no? Voy a eliminar el volumen. Necesito que el volumen todavía no esté creado para hacer las configuraciones. Le doy clic derecho acá, nuevo volumen distribuido. El distribuido y el seccionado son como los write sets, ¿sí? Entonces, resulta que el distribuido y el seccionado pues necesitan de por lo menos 2 discos duros, ¿sí? Entonces yo ya tengo el disco 1 y agrego el disco 2. Y aquí me dice tamaño del volumen en megabytes, tanto. Espacio máximo disponible, tenemos 10.237 megabytes al final. La suma de ambos pues serían 20.474 megabytes, que al final son los 20 gigas, ¿verdad? Entonces ahí yo defino la cantidad de espacio que voy a utilizar. Yo le puedo dar a ese nuevo volumen distribuido, por ejemplo, solo 5.000 megabytes. Solo usar la mitad del disco duro para poder extenderlo después. Se puede, ¿verdad? Yo le doy siguiente acá. Siguiente y aquí pues vamos a ponerle ahí distribuido, ¿verdad? Le damos siguiente, finalizar. Y me manda un mensaje que la operación elegida convertirá los discos básicos seleccionados en discos dinámicos. Entonces, le doy que sí. Y va a empezar a formatearlos. Va a empezar en este caso a generarles un formato de tipo NTFS, ¿verdad? Y al final estos dos se van a vincular en uno solo. Y ya nos va a aparecer un disco de 20 gigas. Entonces, aprovechando las ventajas, ¿verdad? Aprovechando las ventajas del RAID 0, pues, lo que vamos a tener aquí es la combinación de las velocidades de estos dos discos. Entonces, aquí, por ejemplo, bueno, todavía está formateando, vamos a ver si ya nos aparece, todavía no nos aparece aquí. No le di formato rápido, entonces tengo que esperar que haga el formateo de esos 20 gigas, ¿verdad? Y si se dan cuenta, pues me aparece un color característico acá. Podemos decir como un moradito, ¿verdad? Entonces, estos dos en este momento se convirtieron en un RAID 0, donde lo que vamos a combinar es la velocidad de ambos discos. Entonces, la velocidad de uno, como tiene las mismas características, por 2. Entonces va a mejorar el rendimiento en cuanto a velocidad de lectura y escritura, pero no la tolerancia a fallos. Aquí sí vamos a tener que esperar un momento porque no le di clic en formato rápido. Entonces va a tardarse un momentito en terminar, ¿verdad? Entonces, si yo quiero venir y como tengo un tercer disco todavía, yo puedo venir y expandir ese volumen en su momento, puedo reducirlo. Entonces es una ventaja. Lo mismo con el seccionado, aunque el seccionado pues va por partes, ¿verdad? Entonces, pero esos pues serían la combinación en su momento del RAID 0. Eso que va algo lento aquí. Vamos a cancelar el formato y voy a eliminar el volumen, ¿sí? Vamos a eliminar el volumen. Voy a darle un formato rápido a este distribuido para que
para que sí logremos verlo. Aquí vamos a darle en formato rápido. Aquí le habíamos puesto distribuido y le doy siguiente. Vamos a darle que sí acá. Entonces, para que sea un poco más rápido el proceso y no se tarde tanto. Ahí está. Nos vamos a ver acá. Si se dan cuenta, ahí está, miren. Ya tengo un disco duro en este caso, 20 gigas. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo creo información aquí? ¿Verdad? Vamos a agregar una nueva carpeta. Vamos a ponerle P1. Entonces, esa carpeta que esté ahí al final no tiene una copia de respaldo en su momento. Entonces, cuando yo elimine el volumen, lo que va a pasar ahí es que se va a perder esa información. Si yo no he sacado el respaldo respectivo. ¿No? ¿Qué puedo hacer con esto? Bueno, tengo 3 discos, quiero mejorar todavía más las velocidades de esto. Entonces yo puedo extender el volumen o puedo reducir el volumen, ¿no? Ya de ustedes dependerá. Entonces, si le dan reducir el volumen, aquí les dice el tamaño del espacio que se desea reducir, ¿verdad? Pero si yo quiero reducir, por ejemplo, 17,000 megas, pues si yo quiero reducirle 5,000, pues le doy clic aquí en reducir, entonces vean lo que pasa. Hay 5 gigas no asignadas, ¿verdad? Entonces, mi disco duro, al final, pues, de 20 gigas, tiene que quedarse en 15 gigas. Muy bien. Esto es como que si hubiera unido 2 discos duros en su momento. Pero esa es una ventaja del RAID 0. Si ustedes unen discos de diferentes tamaños, pues la velocidad siempre se va a multiplicar, aunque el espacio, pues como tal, solo lo va a unir. Entonces no importa el tamaño que tenga. Si yo quisiera expander o extender el volumen, ¿verdad? Aquí me aparece un disco 2 de 5,000, lo vamos a agregar, le doy finalizar y vean, vuelve a rectificar, en este caso, los 20 gigas. Y ahí está. En eso consiste el distribuido. Y si yo quisiera todavía volverlo a extender, resulta que me da chance porque hay un tercer disco. Entonces yo puedo ampliar esos 20 gigas a 30 gigas. Si quiero eliminar esto, simplemente le doy aquí en eliminar volumen. Y entonces vean, y ustedes se recuerdan, solo antes de... Aquí tenía una carpeta. Si yo extiendo o reduzco, no hay tanto problema. Ahí se mantiene mi información. Pero si yo elimino el volumen como tal, ¿verdad? Entonces, el problema de ahí es que se elimina la información y vean, no me queda nada. Entonces no tengo respaldo, no hay tolerancia en cuanto a fallos, no hay redundancia, no tengo yo un respaldo en cuanto a mi información. Entonces ese es el problema del RAID 0, ¿verdad? Si yo quisiera trabajar con el seccionado, pues es muy parecido al distribuido. Yo puedo venir, agrego otro disco duro, ¿verdad? Le damos formato rápido, ¿verdad? Y entonces va a combinarlos de nuevo. Pero el color que le asigne pues es diferente, ¿no? Entonces este es el seccionado. Yo puedo ir también dividiendo por partes el disco, ¿verdad? Puedo, en este caso, ahora, aquí hay una cuestión con este. Por ejemplo, ahí está el seccionado, pero si ustedes se dan cuenta, a diferencia del distribuido, pues solo me permite formatear o eliminar el volumen. Si yo quisiera agregar otro nuevo, tendría que eliminarlos y dentro de la configuración inicial volver a agregarlo. Por eso es seccionado. Esto va como que por partes, ¿no? Entonces tengo que agregar las partes que son en su momento. ¿Me va a mejorar la velocidad? Sí, me va a mejorar la velocidad. Pero la configuración se va a quedar como yo la trabajé desde el principio. Entonces, si yo uso el seccionado, ¿verdad? Pero agrego ambas partes aquí, entonces me va a generar un disco de
de 30 gigas, ¿sí? Pero ya no lo puedo expandir ni reducir. Tengo que hacerlo con la configuración inicial. Bueno, veamos ahora el RAID 1. ¿Qué pasa con el RAID 1, por ejemplo? Si yo le doy clic acá, entonces aquí yo ya voy a buscar el nuevo volumen reflejado. Este volumen reflejado es el que se le llama mirror, ¿verdad? O duplicado. Y entonces yo agrego un segundo disco acá. Le doy siguiente, siguiente. Y aquí pues yo le voy a poner reflejado. Nos sale formato rápido y vean lo que pasa. A diferencia de los otros, no me va a aparecer 20 gigas en el disco nuevo, ¿verdad? No me va a aparecer 20 gigas, sino que van a aparecer solo 10 gigas. Y ahí está, vean. Hay 10 gigas ahí. Entonces, dentro de esos 10 gigas como tal, yo puedo venir a agregar una carpeta, ¿verdad? Vamos a ponerle ahí, P1 le habíamos puesto. Puedo agregar un documento de texto. Vamos a ponerle T1. Entonces tengo esa información ahí, ¿verdad? Entonces toda información que vaya trabajando acá se va copiando con su contraparte, que es el otro disco duro que está de respaldo. Esa es la cuestión del reflejado. La velocidad del disco como tal, pues no cambió, se mantiene la misma velocidad, ¿sí? Pero sí me está duplicando el trabajo en el sentido de que todo lo que yo haga en este va a venir y va a sacar una copia de seguridad al otro, ¿sí? Entonces, vean acá, me aparecen solo 10 gigas. Ahora aquí hay otra cuestión. Está quitar reflejo y romper volumen reflejado. En su momento, yo quito el reflejo, ¿verdad? Voy a quitar el reflejo del disco 2. ¿Qué pasó ahí? Resulta, fíjense bien, resulta que en su momento se dañó ese disco 2. Pero miren, el reflejado como tal existe todavía. Entonces, si yo le doy acá, ahí está mi información. Ahí está mi información todavía, ¿sí? Entonces, resulta que se dañó mi disco 2 y necesito incorporar otro. Era lo que les estaba mencionando. Ah, bueno, entonces ahora vamos a agregar reflejo. Cambié el disco 2 por uno nuevo. Le doy a agregar reflejo. Selecciono el disco 2. Le damos clic en sí. Y entonces lo que va a pasar ahí es que ese disco 2 se va a volver a asociar al reflejo anterior, ¿sí? Y vean, ¿qué es lo que pasó ahí? Nada, tiene que sincronizar los datos también, ¿no? Ese es un proceso que se va a dar internamente. No sé si se dan cuenta, ahí dice volviendo a sincronizar. Entonces yo tengo que esperar a que sincronice la información. Toda la información que tiene el primer disco va a venir y la va a copiar al segundo disco. Entonces cuando haga la copia respectiva, entonces yo ya sé que en este caso yo ya tengo mi copia de seguridad de nuevo ahí establecida. Entonces aquí pues demostramos lo que les había mencionado en la parte teórica. Si se arruina uno de los discos, yo puedo quitar el reflejo. Entonces quito ese disco dañado y mi información no se pierde, está en el disco todavía. Entonces yo vengo, sustituyo ese disco, le agrego otro disco y en este caso, ahí pues ya hace este proceso de sincronización que ustedes están viendo. ¿Y qué es lo que está haciendo? Está sacando una copia idéntica al primer disco en este segundo. Que este segundo va a quedar como el reflejo del primero. Y ahí pues tenemos que esperar a que termine todo el proceso de sincronización de ese disco para que en su momento pues yo ya pueda explicarles también lo que es ¿qué pasa si yo rompo el reflejo? Porque se dieron cuenta que estaba quitar reflejo y había una opción que era la de el romper el reflejo. Entonces cuando yo rompo el reflejo lo que estoy quitando ahí es la configuración completamente.
Y entonces ahí puedo ver qué información tienen ambos discos. Vamos a esperar a que termine la sincronización y entonces ahí ya podemos realizar el proceso de romper el reflejo para ver que los datos se están almacenando en ambos discos, ¿verdad? Y ya solo nos quedaría comprobar el RAID 5. El RAID 5 era la configuración que vieron ustedes al principio, ¿verdad? Y ahí pues prácticamente lo que tenemos que hacer es utilizar por lo menos 3 discos. Si yo no tengo el mínimo de 3 discos, lo que pasa es que las opciones dentro del administrador de discos como tal, no va a aparecer habilitada la opción de RAID 5 si no tengo el mínimo necesario. Otra cuestión importante acá es, acá bueno, pues estoy usando discos pequeños de 10 gigas para hacer estas prácticas, pues ustedes pueden usar discos más pequeños de 5 para hacer las prácticas estas. Entonces, para que sea mucho más rápido a la hora de estar trabajando los formatos, ¿verdad? Y estar trabajando las sincronizaciones. Esta configuración ya la tenía, entonces, por eso es que lo dejé así. En la cuestión con estos discos también es que ustedes aquí pues pueden tener un reflejo. Ahorita pues yo creé estos discos adicionales solo para la práctica como tal. Pero en su momento, cuando se está trabajando con la parte del disco cero del servidor, cuando ustedes empiezan todo el proceso de trabajo del servidor en sí, entonces ahí ustedes vienen y agregan el reflejo del servidor, o sea, agregan un disco duro que tenga la misma capacidad del disco del principal para poder trabajar el reflejo. Entonces ahí se va a sacar la copia de seguridad de todo el sistema como tal y la información que ustedes tengan. En la parte de servidores, a veces pues es necesario tener diferentes discos porque ustedes pueden tener discos específicamente para el manejo de archivos en este caso, las personas que trabajan dentro de la empresa. Entonces, ustedes como administradores, pues vienen y generan esos volúmenes para poder crear las carpetas compartidas respectivas y así poder, en este caso, pues dejar un espacio específico para que los empleados puedan dejar su información, compartirla y estarla a utilizar. O pueden dejar un espacio específico para almacenamiento de información en función a una base de datos, ¿sabe? Hay varias configuraciones que ustedes pueden trabajar para manejar la parte del servidor de archivos. Entonces pueden utilizar esos discos adicionales de esa manera. Solo vamos a dar un tiempecito por el 63% y así pues ya podemos ir bien. Otra cosa ahí del administrador de discos, ustedes pueden ver en la parte de abajo, están los colores. El color negro es no asignado, el color azul es la partición primaria. Ahí está específicamente lo que es nuestro sistema principal y el volumen reflejado que está en color rojo, ¿verdad? O corinto, podríamos decir. Entonces, de acuerdo a las diferentes configuraciones, pues va cambiando el color. Ya cuando trabajemos el RAID 5, pues también, ¿verdad? También ahí podemos ver reflejado en este caso un color distinto. Cuando empezamos viendo esto, si ustedes recordarán, tenían como color aqua, ¿verdad? Entonces, va variando la combinación de colores de acuerdo al tipo de configuración. Vamos a esperar ya lo último, ya por el 75%. Ustedes se dan cuenta, el reflejo como tal no se perdió. Tenemos dos archivos, P1 y T1. Eso es lo que tenemos que verificar a la hora de romper el reflejo, que se vea esos dos archivos en ambos discos. Entonces, ahí entonces podemos darnos cuenta nosotros del funcionamiento específico que tiene este RAID 1, ¿verdad? Vamos a dar un momentito y seguimos ahí explicando.
Muy bien, ya finalizó la sincronización. Ahora vamos a revisar si realmente sacó la copia de respaldo de la que estábamos hablando. Entonces acá ya utilizamos la opción de quitar reflejo. Y entonces ahora vamos a utilizar la opción de romper volumen reflejado. Dice, si rompe el volumen reflejado, los datos ya no serán tolerantes a errores. ¿Desea continuar? Sí, vean qué pasa ahora. En este caso, pues, no quitó el volumen, no me formateó los discos, sino que simplemente los separó. Entonces vamos a ir acá y me aparece reflejo y reflejo E y F, por ejemplo. Es que tengo que ver, veamos, aquí está P1, T1 en el E, en este me metí. Y voy al F y ahí está su copia de seguridad, P1 y T1. Entonces, ahí con eso podemos comprobar que el disco reflejado como tal está haciendo su tarea, está sacando una copia de, de la información que está ahí, ¿verdad? Entonces, por eso es que no se pierde la información y la parte de tolerancia a fallo, la parte de redundancia funciona correctamente. Vamos ahora, con este pequeño lapso de tiempo que nos queda, pues vamos a ver la parte del RAID 5. Después, y vamos a ver las configuraciones como tal. Vamos a ver acá el último, el nuevo volumen RAID 5. Para el RAID 5, pues yo debo agregar los 3 discos, ¿verdad? Entonces, de los 3 discos, ¿verdad? De los 3 discos al final, pues va a generar en su momento, pongámoslo así sencillo, de los 3, uno va a ser para el reflejo o para guardar la información y los otros 2 me van a servir para poder realizar todas mis actividades. Entonces, me va a aparecer un disco de 20 gigas, más o menos, ¿verdad? Y el otro de 10 me va a servir para, en este caso, respaldo. Entonces aquí tengo el RAID disco de 19.9, los 20 gigas. Entonces yo puedo copiar mi información ahí y va a ser almacenado, por ejemplo, en el disco 3. Entonces, si se dan cuenta, un 80% de uso tiene en cuanto a la parte de los discos que estoy combinando y el 20% para almacenamiento. Aunque como se convierten en discos dinámicos, resulta que pues también conforme vaya llenando más los discos, pues y si haya necesidad de aumentar o incrementar el espacio de almacenamiento, pues también lo va a ir haciendo. En su momento también me va a notificar cuando ya el disco pues esté bastante saturado. Yo tengo que estar pendiente de eso. Entonces, ¿qué opciones tengo acá? Bueno, tengo la opción de reparar el volumen y reactivar el volumen. En algún punto, estas dos pues se tienen que activar cuando se dañe uno de ellos, ¿verdad? Ahorita como los 3 están funcionando bien, no me va a activar esto. Entonces, si se dañara uno de estos discos, pues se va a activar las opciones. Entonces yo voy a venir, voy a quitar, por ejemplo, un disco 2 y lo vamos a cambiar, entonces ya le doy reactivar volumen. Entonces al final me va a ir agregando, en este caso, los volúmenes y va a ser el proceso de sincronización para que el RAID como tal pues siga funcionando. En este momento pues está realizando todo el proceso de sincronización, pero recuerden, ¿cuándo me va a activar estos? Cuando el volumen en sí, uno de estos pues haya fallado y yo necesite venir y sustituirlo. Ahí es donde me va a ver. Entonces, este es el RAID, es uno de los RAID principales, el RAID 5, ¿verdad? Es la última de las configuraciones específicas en función a los tipos de RAID. En su momento, aquí pues yo, si tuviera más discos, por ejemplo un cuarto disco, pues entonces sí podría trabajar los primeros 2 reflejados y los segundos 2 como una especie de distribuido. Podríamos alternar también las configuraciones, pero recuerden también que aquí lo estamos haciendo desde la parte de software, ¿verdad? Estoy trabajando toda la parte de esas configuraciones del RAID con software.
Si hubiera una controladora de hardware, pues ahí la controladora como tal se va a encargar de ir detectando las configuraciones o la unión, en este caso, de los diferentes discos y ya solo nos lo va a representar aquí, ¿sí? Entonces, se maneja de forma distinta. Aquí pues tenemos que esperar a que termine el proceso de sincronización, pero por lo menos acá pues ya les pude explicar el funcionamiento de los RAID desde la parte del RAID 0 hasta el RAID 5, ¿verdad? Voy a finalizar esta segunda parte acá, ¿verdad? Para después ya ir a la parte de dudas.